Bueno, buenas tardes. Quiero dar inicio a esta mesa sobre pensamiento anarquista y derecho en el marco de las 15ª Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica. Mi nombre es Sofía Aguilar y voy a moderar la mesa y quisiera agradecer a la organización de esta conferencia, de estas jornadas, y presentar a los ponentes. Vamos a seguir el siguiente orden de exposición. En primer lugar, va a exponer Aníbal Dauria, que es profesor de Teoría del Estado de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales. En segundo lugar, expondrá Juan Carlos Valerdi, que también es profesor de Teoría del Estado e investigador del mismo instituto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Y luego va a exponer la profesora Elina Ibarra, profesora de Teoría General del Derecho y de Teoría del Estado, también de la Universidad de Buenos Aires, e investigadora del mismo instituto. Así que sin más preámbulos, quiero cederle la palabra al profesor Aníbal Dauria, y bueno, y luego continuamos con las preguntas. Pueden realizar preguntas a través de Facebook. Luego, bueno, después de las exposiciones vamos a ir a ello. Bueno, ¿empiezo? Sí, Hola. Aníbal. Gracias. Bueno, quedamos alrededor de 30 minutos más o menos, ¿no? 20, 30 minutos. Sí, muchas gracias por recordarme eso. Van a ser exposiciones de alrededor de 30 minutos. Yo les voy a avisar cuando se esté cumpliendo el tiempo, si me lo permiten, a través del chat, para que más o menos sepan que estamos en ese tiempo. Así nos queda tiempo luego para las preguntas. Está bien entonces este tiempo, si no hay objeción de los organizadores, estamos bien, ¿no? Bueno. Sí, y perdón, el título de la ponencia es Anarquismo y Crítica del Derecho, de la ponencia de Dauria. Gracias. Bueno, aquí estamos en tren de agradecimientos. Agradezco también, sobre todo, bueno, a Marisela, a Humberto, a Carlos, bueno, a las chicas que recién conozco, a Rocío y Evelyn, dijeron. Bueno, y ahí veo la imagen de Óscar Correa. Como siempre, es emocionante estar en estas jornadas que organizaba él y que en alguna medida supongo que se hacen también en memoria del querido amigo. Bueno, anarquismo y crítica del derecho. Me da un poco de vergüenza de hablar nuevamente porque ya lo he hecho varias veces y parece que uno siempre dice lo mismo. Y en gran medida uno dice lo mismo, o si lo va cambiando no se va dando cuenta. Voy a tratar de no decir exactamente lo mismo que dije hace poco en otras charlas que se hicieron este año, pero creo que el núcleo va a ser exactamente igual, aunque el orden de la exposición, algunas cosas sean diferentes. Me gustaría en este caso empezar primero por algunos anacronismos que uno suele encontrar en los libros de historias de la filosofía, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, que Platón inaugura el pensamiento utópico porque plantea el diseño de una polis supuestamente perfecta. El tema es que, de acuerdo a la metafísica del propio Platón, esa polis ideal que él diseña no está planteada en un mundo del deber. Para Platón, ese mundo trascendente es la verdadera realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un anacronismo proyectar a veces categorías lógicas, lingüísticas típicamente modernas, como por ejemplo la diferenciación de usos del lenguaje, a otros contextos así gratuitamente. Probablemente Aristóteles era un pensador que tenía más conciencia de los usos distintos del lenguaje. Pero, por ejemplo, las famosas polémicas entre Platón y los sofistas, o el Sócrates de Platón y los sofistas, hoy una persona más o menos sensata, aunque no haya estudiado lógica, si los escuchara, tuviera la posibilidad de escucharlos debatir, les diría, momento, amigos, no se peleen. Vos, Platón, me estás diciendo cómo te gustaría que sean las cosas, y vos, Protágoras o Gorgias o quien fuera, me estás hablando de la realidad tal cual es y cómo moverse en la realidad.
El tema es que Platón, de acuerdo a su metafísica, considera que de lo que él habla es de la verdadera realidad. Pareciera que no está del todo asimilada a esta distinción, pero no porque Platón sea un idiota, sino porque el mundo, el universo, la metafísica en la que se insertaba sus concepciones, hacía imposible esta clarificación de usos distintos del lenguaje. Por eso es que se producen habitualmente anacronismos, ¿no? Como en el relato famoso de Borges, donde juega con Kafka y sus precursores, ¿no? Uno pensaría que los precursores son anteriores a Kafka. La palabra precursor parece que es anterior, pero el punto es que los precursores los encontramos después de haber leído a Kafka. Después que leemos la obra de Kafka, decimos, mira, aquel fue un precursor de Kafka. A lo mejor si no hubiera aparecido Kafka, nadie lo hubiera descubierto a ese escritor que es precursor, ¿no? Y a veces proyectamos en el pasado antiguo este tipo de distinciones que estarían medio fuera de lugar. ¿Qué quiere decir con esto? Que términos, lo mismo cuando se traduce la palabra episteme por ciencia, obviamente lo que habla Platón cuando habla de ciencia no tiene que ver con lo que llamamos ciencia, o cuando se habla del empirismo de Aristóteles, tampoco tiene que ver con lo que llamamos empirismo hoy. Estos anacronismos a mí me parece que son graves, ¿no? Con la palabra crítica pasa lo mismo, pasa lo mismo. Creo que la crítica, en un sentido técnico, filosófico, por más que la palabra sea de origen griego, crisis significa división, en realidad, simplemente dividir, distinguir, ¿no? Ahora, como la entendemos hoy en la tradición del pensamiento moderno, y sobre todo dentro del pensamiento filosófico, tiene un sentido técnico que no puede desvincularse de lo que llamamos genéricamente modernidad. Obviamente que las ideas no necesariamente coinciden con el origen del uso técnico de un término, ¿no? Ya antes de que se generalice la palabra crítica en un sentido técnico específico de filosofía, me parece que ya en los inicios bien tempranos de la modernidad podemos concebir como arquetipos de tres modos de reflexionar diferentes, los tres válidos, simplemente hablan en planos distintos, en Maquiavelo, Tomás Moro y La Boétie. Ahí en Tomás Moro sí podemos decir que está planteando un universo, una sociedad que según lo que él considera que debería ser. De hecho, la misma palabra utopía, que da título a su escrito, significa esto, que no existe en ningún lugar. No es como Platón que cree que es la verdadera. Tomás Moro sabe que no existe, es un deseo, delinea ahí los lineamientos de una sociedad consideraría justa o perfecta. Pero los pocos pasajes que Tomás Moro habla de la realidad de su tiempo, que son pocos pasajes que el ensayo es un viajero que viene y cuenta lo que vio, ¿no?, en la isla de esa utopía. Cuando se refiere a la realidad real, como diríamos hoy, la realidad histórica, vigente en su tiempo, los enunciados de Tomás Moro no son muy distintos de los que uno puede encontrar en El Príncipe de Maquiavelo. ¿Se contradicen Maquiavelo y Tomás Moro? No, están hablando de cosas distintas. Maquiavelo en El Príncipe dice de entrada, yo voy a hablar de las cosas como son, no como me gustaría que sean. Todos sabemos que Maquiavelo era un hombre de convicciones republicanas. El Príncipe está destinado a describir los modos de funcionamiento de las monarquías y concretamente de las monarquías advenedizas, de los tipos que han conquistado recientemente el poder y lo conservan. La pregunta de Tomás Moro es, ¿cómo debería ser una sociedad justa? La de Maquiavelo, para decirlo grosera y simplonamente, es cómo es la realidad, cómo funcionan las cosas. ¿Qué clase de habilidad tiene un tipo, podría ser Lorenzo de Medici o cualquiera de estos, para acceder al poder y mantenerse y conservarlo? Es un saber instrumental el del Príncipe, ¿no? No está diciendo que deba hacerse eso. Dice, mira, estos tipos conquistan el poder y lo mantienen de acuerdo a estos recursos, estas técnicas, estas estrategias de acción. Es informativo, nos está informando de cómo hacen los tipos, esto para conservar el poder. Y el tercer autor que les mencioné, Etienne de La Boétie, unas pocas décadas posterior, escribe un famoso ensayo que se llama Discurso de la servidumbre voluntaria. A primera vista uno podría pensar que es el mismo tema, no es el mismo tema. Puede ser el mismo tema, pero está abordado de una manera distinta. La pregunta que guía a La Boétie es lo que hoy llamaríamos, lo que yo llamaría una pregunta crítica en sentido técnico del término crítico. La Boétie
se pregunta qué condiciones hacen posible, cómo es posible que miles de personas, millones de personas se dejen gobernar por un tipo, más por un déspota. ¿Cómo es posible que millones, miles de personas obedezcan a un Calígula, o a un Nerón, o a un Lorenzo de Medici, o a quien sea? ¿Bajo qué condiciones, qué condicionamientos hacen que esto ocurra? No qué saber tiene el príncipe para dominar, sino qué condiciones hacen posible que el príncipe llegue a dominar. Condiciones psicológicas, económicas, religiosas, las que fueran. Me parece que ahí tenemos en ciernes ya lo que después se va a llamar pensamiento crítico en un sentido técnico del término. ¿Por qué subrayo sentido técnico? Pues yo creo que el sentido técnico, filosófico, ¿no?, del término crítica se origina en el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, es decir, un par de siglos después de estos autores que estoy mencionando. Y concretamente con la filosofía de Kant, primer sentido técnico filosófico de la palabra crítica. Subrayo técnico porque en el ámbito cotidiano, como también en los ámbitos académicos de las facultades de Derecho, lamentablemente para mí, pero bueno, uno usa las palabras como quiere, se usa la palabra crítica en montones de otros sentidos que tienen poco o nada que ver con este sentido técnico. No, a veces usa palabra crítica, el término crítico, yo hago teoría crítica, ¿qué quiere decir? Y que critico en el sentido que digo que el derecho es feo, o que es malo. O sea, como una especie de juicio de valor encubierto, no encubierto, explícito, mejor dicho. ¿Eh? Emitir meramente preferencias normativas, lo que está muy bien, pero eso no es crítica en el sentido técnico. Eso se parece más bien a las teorías de las justicias que uno puede encontrar en los naturalistas. Es decir, esto está mal, esto está bien. Así entiende crítica mi mamá cuando dice que la vecina la critica, quiere decir que la vecina habla mal de ella, no está usando la palabra crítica en un sentido técnico filosófico. Tampoco en el sentido que lo usan los críticos de arte, como simple análisis, que puede ser positivo o negativo. Uno se encuentra en el ámbito jurídico también con autores que definen crítica como discurso heterodoxo o alternativo. Lo que también es un error, uno usa las palabras de nuevo como quiere, pero en general ser heterodoxo o tener una visión alternativa es una consecuencia de ser crítico, pero no es lo que define el crítico. Yo puedo ser heterodoxo porque a lo mejor me saco la playera acá y soy heterodoxo, pero eso no me hace crítico. O tener una visión alternativa, puedo pensar distinto, esto tampoco me hace crítico en el sentido técnico de la palabra. Bueno, uno se encuentra con un montón de estas cosas. En realidad, creo yo que en el ámbito de lo que se llama teorías críticas o posiciones críticas o críticas jurídicas, no son tantos como parece a primera vista los que hacen crítica en un sentido técnico filosófico. Claro que los hay, y muchos importantes, como Óscar Correas, o también Carlos Carco. Bueno, uno puede encontrar, pero quiero decir, no todos los que se llaman críticos son críticos. Después la palabra crítica también tiene muy buena prensa, entonces todo el mundo se dice crítico hoy en día. ¿Qué es esto entonces? Esto que llamo crítica en sentido técnico, que uno ya puede ver en ciernes en los primeros de estos autores de la modernidad, pero que va a hacerse consciente a partir de la Ilustración. Les dije, Kant. ¿En qué sentido Kant? Obviamente que la crítica que hace Kant no es la crítica que van a hacer los anarquistas o la que yo defiendo actualmente, pero sí en Kant están los elementos fundacionales de lo que se va a llamar crítica después en el ámbito sociológico y de las ciencias sociales. Primero, 3 años clave. 1781, la crítica de la razón pura. Acá Kant entiende la reflexión crítica como esto que decía, reflexión acerca de las condiciones de posibilidad de algo. ¿Condiciones de posibilidad de qué? Y en este caso, la crítica de la razón pura, de las condiciones de posibilidad del conocimiento empírico. Kant se pregunta, ¿bajo qué condiciones es posible que haya conocimiento empírico? Obviamente la respuesta de Kant no es la que uno sostendría hoy, yo no la sostengo, ¿no? Que hay a priori en el intelecto que nos permiten precisamente ordenar el mundo. No es el tema que me interesa, pero sí me interesa la noción de crítica como reflexión acerca de las condiciones de posibilidad, es decir, de lo que subyace, lo que hay por detrás de la experiencia, por debajo de la experiencia, me escucho, no por detrás. No trascendente en sentido platónico o místico religioso, sino que es lo que hace posible la experiencia. 1784, el escrito de Kant acerca de qué es la ilustración, o la respuesta a la pregunta qué es la ilustración. Esto lo remarca Foucault también como texto importante porque tal vez es la primera reflexión filosófica acerca del propio tiempo del filósofo. Kant pone como problema filosófico la contingencia histórica, ¿qué es ser ilustrado?
¿En qué consiste nuestro tiempo? En un proceso de ilustración. Todavía no somos ilustrados, pero estamos en trance de ilustrarnos. El hombre empieza a llegar a la mayoría de edad, empieza a tener coraje para pensar por sí mismo. Es decir, empieza a librarse de los dogmatismos y de las autoridades, por lo menos intelectualmente, en primer lugar. Y el tercer año que quiero marcar, en Kant también, 1797. La idea de progreso, que también es fundamental en algún sentido, porque en la medida que se vincule la crítica a la modernidad. Esto es después de la Revolución Francesa, este escrito de Kant. ¿Qué está diciendo Kant acá? Que la Revolución Francesa ha iniciado un tiempo que es irreversible. Por más que la revolución fracase en sus fines de establecer un mundo de libertad, igualdad y fraternidad, que de hecho Kant lo ve como fracasando, por más que fracase en esta instancia, no va a fracasar tarde o temprano, porque los hombres, los pueblos han aprendido que la historia la hacen ellos, que no es todo lo mismo, que no es circular. Y esto es un dato importantísimo, por lo que no puede haber pensamiento crítico en la antigüedad ni en la Edad Media. La idea del mundo, del universo abierto y del tiempo abierto como algo abierto al futuro, cambiante, algo a hacer, algo que el hombre puede hacer, esto es moderno. La concepción del tiempo histórico en la antigüedad y en la Edad Media es circular, es decir, es una forma de eterno presente. El eterno retorno es siempre, la circularidad es el símbolo de lo que no cambia en realidad. Pueden cambiar los ejemplares de algo, los casos concretos, pero las cosas, los conceptos, los universos, esos son siempre los mismos, no hay la idea de cambio, que estamos mejor que hacer, que el mundo va avanzando hacia la libertad o hacia el despotismo. Lo que hay son ciclos, circularidad. Solamente la modernidad, por lo menos esta modernidad que nace en el siglo XVIII, XVII, en Europa y después se proyecta en gran parte del mundo, obviamente no quiere decir que sea una idea universalmente aceptable, pero que es una revolución intelectual importantísima que se vuelve irreversible una vez que una vez que una sociedad se ve invadida por esa idea. Es la misma idea de aprendizaje, es esto, a nivel social y colectivo. Los pueblos pueden aprender de sus errores. En Kant todavía no está esa idea de progreso que uno va a encontrar en el siglo XIX como una ley prefijada, como pueden encontrar en los positivistas como Comte o en las interpretaciones a veces del marxismo, ¿no? del materialismo como algo que ya está prescrito y que ya hay un libreto que se va a hacer necesariamente. Pero sí se puede defender una idea de progreso como que el futuro es obra de los hombres. La humanidad será lo que hagamos de ella. Esto es una concepción, si se quiere, lineal del tiempo, en desarrollo. No hay por qué aceptarla, pero parece difícil de disociar del concepto de crítica. Porque la crítica, en el sentido técnico-filosófico, como decía, que busca cuestionarse cuáles son los presupuestos, los condicionamientos de una institución o de un modo de pensar, por más que tenga una finalidad no normativa, no utópica, no de decir lo que habría que hacer, por el solo hecho de cuestionar los fundamentos en lo que se apoya algo, ya está despejando el camino, porque cuestionar significa poner en duda. Por ejemplo, no me quiero adelantar, pero por ejemplo, bueno, sigamos con esta historia del concepto de crítica, decir, pero por ejemplo, les adelanto, ¿no? Cuando Marx hace la crítica de la economía política, no está diciendo qué fea la economía política, qué malo Adam Smith y Ricardo, no está haciendo eso. De hecho, Marx se siente heredero de Smith y de Ricardo y de Malthus. Y la idea del valor trabajo que toma Marx como todo el socialismo está tomada precisamente de Adam Smith. Lo que hace Marx cuando hace la crítica de la economía política es mostrar que esa nueva ciencia que apareció a fines del siglo XVIII, que se presenta como válida universalmente, como una ciencia válida en todo tiempo y lugar, no es una ciencia válida en todo tiempo y lugar, que las condiciones de posibilidad de esta ciencia ha sido el capitalismo moderno. No podría haber existido un Adam Smith en el siglo V a.C. No está diciendo que sea falsa, simplemente le está bajando el voltaje a sus verdades, son verdades históricas, por lo tanto relativas a un determinado estadio del desarrollo de determinados pueblos, de determinadas sociedades. Ahora, al relativizar esas verdades de lo que se consideraba, lo que se puede considerar como una verdad última, lo que está mostrando es que las cosas se pueden cambiar. Cuando se hace la crítica, por ejemplo, del derecho de propiedad, la idea de que el derecho natural es innato, el derecho natural de propiedad es innato, estamos diciendo esto es una, en realidad el derecho de propiedad que es una forma, entre otras, de organizar la sociedad. No quiere decir que, nacemos así, no, se puede organizar de otra manera, y más bien uno podría sugerir de ahí también que nos convendría organizarnos de otra manera. Pero esto ya es un juicio, si se quiere,
ético-político. El papel técnico de la crítica es mostrar que las cosas que se presentan como sólidas e inamovibles no son productos de la historia, de la sociedad y de prejuicios, preconceptos. O sea, la crítica lo que busca es despejar, como decía Marx y como decía el querido Oscar, despejar ideología. Ideología como falsas creencias. La crítica es el concepto opuesto a ideología. Por eso es extraño que hoy en día gente que se dice de izquierda o marxista hable de su ideología. ¿Viste? Marx se hubiera agarrado los pelos. Ideología, no. Bueno, ideología hacen en general los que le interesan que las cosas no cambien. O sea, la crítica es un modo de abrir el camino para el cambio, pero sin emitir juicios normativos explícitos. Obviamente que están implícitos. Si yo cuestiono algo es porque me imagino que puede ser de otra manera. Y por lo general se da el caso que si imagino que puede ser de otra manera, generalmente imagino que puede ser mejor. ¿No? O de acuerdo a mis valores. Pero esto ya es otra cosa, que es casi como, como de carambola respecto de lo central, que es explicar con un uso informativo del lenguaje cuáles son los presupuestos, los prejuicios que subyacen a un determinado discurso, un determinado institución o lo que fuera. Siguiendo en esta rápida genealogía que quiero trazar del concepto técnico de crítica, el segundo gran momento, después de Kant, es el tránsito de la crítica al materialismo, es decir, o al sociologismo. Porque en Kant la crítica era idealista. ¿No? Esto se va a dar sobre todo con Ludwig Feuerbach, un teólogo que en realidad es un crítico de la teología, que es el que inicia lo que se llama izquierda hegeliana. Feuerbach fue maestro de Engels, de Bakunin, de Stirn, y Marx le dedicó unas famosas 11 tesis. La crítica de Feuerbach a la religión, ¿en qué consistía? Básicamente, Feuerbach se hace la pregunta crítica: ¿cómo es que la gente tiene creencias religiosas? No se pregunta si Dios existe o no. No le interesa. A él como científico, como pensador serio, inmanente y materialista, no le preocupa la verdad en sí del contenido del discurso teológico. Lo que se pregunta es cómo es que la gente cree en las religiones, o cómo surgen las religiones, qué difunde sentimiento religioso. Y la respuesta de Feuerbach es que la religión es una proyección muy terrena, muy material del hombre, de sus deseos y de sus temores ocultos, inconscientes. Y el Dios mismo es una proyección del mismo hombre. La religión enseña que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Feuerbach lo invierte. Es el hombre el que ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Si las vacas tuvieran conciencia, imaginarían dioses con los atributos de las vacas. Y el paraíso y el infierno son las proyecciones del ser humano de sus deseos o de sus temores ocultos. Es decir, Feuerbach reduce la religión a antropología y a sociología. Busca las explicaciones, los determinantes, las determinaciones, en este caso sociológicas o económicas. El hombre está alienado en la religión. No descubre él su propio producto en lo que ha creado, en esas fantasmagorías. Esta es la crítica de Feuerbach a las religiones, que va a influir mucho en Marx y en los anarquistas. El otro momento importante, para resumirlo, ¿no? Digamos, es el pensamiento crítico socialista del siglo XIX. Siguiendo las huellas de Feuerbach, lo que hacen es radicalizar esta crítica que Feuerbach hacía a la religión a otros elementos del mundo social, ya no la religión, sino su sucedáneo, el Estado y el derecho, la economía. Esto es lo que hacen los anarquistas y el marxismo. Ver cómo es posible que existan estados, cómo es posible la economía política. Ahora bien, en toda esta historia, como les decía, la idea de progreso es fundamental porque la idea que se tiene es que la crítica es como la vanguardia del cambio. No porque uno diga hay que hacer tal cosa. Lo primero que hace el pensamiento crítico, obviamente que los socialistas, los anarquistas, los marxistas dicen hay que hacer tal cosa, pero primero demuestran que lo que está vigente, de alguna manera se apoya en falsedades, que es contingente. Por eso Marx dice, primero está las armas de la crítica, y después la crítica de las armas viene en la segunda instancia, cuando ya ha perdido un mundo que ha decaído, que ya es decrépito. No es que la crítica de las armas, es decir, la acción política, o en este caso revolucionaria o no, viene primero. De hecho, la acción revolucionaria o política viene ya cuando los restos que quedan en una sociedad
que sobrevive ya sobre cartón, es porque se cae solo prácticamente. Marx le llama comedia. Marx usa la palabra comedia en dos sentidos no exactamente iguales, ¿no? Ustedes saben, en su concepción de la historia, para Marx también la historia es lineal y de progreso. Y cuando la historia parece repetirse, dice Marx, es porque en realidad no se repite. La segunda, lo que parece ser una repetición, no es más que una caricatura, una comedia. Cuando se quiere, o sea, no se repite, no es lo mismo Napoleón III que Napoleón Bonaparte. Napoleón III es la comedia de lo que fue Napoleón, que sí fue una etapa de desarrollo histórico. Le llama comedia, en este caso, al intento de volver o de reeditar un mundo pasado, pero también le llama comedia algo bastante parecido, que es cuando en una sociedad sobreviven instituciones o una realidad social que otros países ya superaron. Por ejemplo, Marx dice que el orden alemán de 1846-44 es una comedia, ese orden todavía que simula ser el viejo régimen, porque en realidad del otro lado del Rin, en Francia, ya ha sido aniquilado. O sea, en Alemania no hace falta de nuevo las armas de la crítica, lo que hace falta es la crítica de las armas, pues ya está demostrado que todo ese orden es falso y contingente, y que puede ser distinto. Quiere decir, en Marx y los anarquistas también, la reflexión, la investigación crítica que pone al desnudo prejuicios, condicionamientos sociales, económicos, de clase, religiosos, es fundamental. No se trata de imponer las cosas a los palos. Los palos vienen después cuando ya algo se cae solo por decrépito, un orden social. Y el tercer momento que querría mencionar es el de la Escuela de Frankfurt en el siglo XX, que es de clara inspiración marxista, pero no solo marxista. Digamos, no es un marxismo al estilo del marxismo del siglo XIX, ¿no? Como todos ustedes saben, sobre todo sus dos más importantes exponentes o fundadores, Horkheimer y Adorno, son de un marxismo cruzado con psicoanálisis, nietzscheanismo y weberianismo. Es un pensamiento muy plural, digamos, en sus fuentes. Y el nombre de teoría crítica aparece por primera vez en 1937, en un ensayo de Horkheimer. ¿Qué marcar de esto? Primero que por primera vez aparece la palabra crítica asociada a teoría, como resultado. En realidad, crítica se entendió siempre hasta este momento como una actitud, una estrategia de investigación, no el resultado, no los productos de una investigación. Se entiende, ¿no? Lo que estoy diciendo. Ahora, cuando uno lee el ensayo de Horkheimer, del 37, también se encuentra que en el fondo, la mayor parte de lo que llama él teoría crítica de la sociedad es básicamente una actitud. Porque él dice en ese ensayo que el único elemento fijo de la teoría crítica es simplemente esto que le decía, es que la sociedad puede ser de otra manera, es decir, que cualquier orden positivo en la sociedad es contingente. Esta es la única idea, fuerza que permanece, a pesar de los cambios históricos. Ser crítico consiste en tener este presupuesto, es que las cosas son cuestionables siempre, o sea que pueden cambiar. Después todo el resto de lo que se incluye en este ensayo de teoría crítica son elementos que tienen que ver con estrategia y con actitud de investigador. Lo que introducen también como elemento novedoso es la idea de la interdisciplinariedad. ¿Pero por qué? Precisamente esto, porque no hay un punto privilegiado de la crítica. Marx también puede ser criticado, no solamente de la economía y de la sociología, sino desde otras ciencias. La idea de la interdisciplinaridad es que cada ciencia pueda ver los prejuicios de la otra. El sociólogo ve algunas cosas de la sociedad. Y el psicólogo seguramente va a ver cosas que el sociólogo no ve, incluso va a haber preconceptos y condicionamientos en el sociólogo. Y lo mismo el economista. La interdisciplinaridad es esto porque permite la crítica recíproca. Como saben, la escuela de Frankfurt, concretamente Horkheimer y Adorno, van a ir avanzando hacia un escepticismo más radicalizado. En el ensayo sobre qué es la ilustración, que es del 40 y pico ya, ¿no? La década del 40, no me acuerdo, 48, 47, no me acuerdo cuándo es, que es la ilustración, ahí ya vemos no solamente una crítica a la segmentación de la ciencia, sino casi podemos ver una crítica a la cultura científica en general y a la ilustración en general. Pero lo paradójico, y esto me parece importante subrayar, que la idea de crítica, esta crítica amplia a la ilustración en general,
solamente se la hace dentro de la misma ilustración. Y esto es lo que marca la diferencia entre el discurso de la escuela de Frankfurt, por ejemplo, y lo que es Nietzsche. La crítica de Nietzsche a la racionalidad, a la ilustración, pretende ser externa, desde lo otro de la razón. Lo otro de la razón, que es la sin razón. Por eso es que Nietzsche escribe en aforismos y no argumenta, y parece más un poeta, lo que está muy bien y es muy interesante leer a Nietzsche. Pero es una crítica de la racionalidad que pretende hacerse desde lo otro de la razón, no desde otra razón. Desde otra racionalidad es lo que va a hacer Habermas, tratar de delinear un concepto de racionalidad más amplio para criticar la racionalidad instrumental. Esto es algo muy distinto. Habermas en esto se muestra un buen continuador de la escuela de Frankfurt. La crítica de la racionalidad solamente se hace dentro de un mismo concepto, o de un concepto, si se quiere, más amplio de racionalidad. Pero hacer la crítica de la razón, de la ilustración, desde afuera de la razón, es renunciar a la crítica misma. Porque es salirse de la idea, esta dialéctica del progreso, de cambio histórico permanente. Es simplemente una especie de catarsis poética. Está muy bien y puede ser muy útil. Bueno, esto es lo que me salió hoy en esta presentación del concepto de crítica en un enfoque más bien que pretende ser genealógico. En el campo del derecho, entonces yo había adelantado, a mí me parece que muchos de los autores que se dicen críticos, que usan la palabra crítica, o los que habitualmente llamamos crítica jurídica, engloba una gran diversidad de cosas que no siempre son compatibles y que no necesariamente todas se pueden caracterizar por esto que yo les llamo sentido técnico filosófico, que responde a esta tradición que les he marcado. Obviamente que algunos sí, y tal vez los que para mí son más importantes, dentro de los que hacen crítica del derecho como yo la entiendo, en sentido técnico. ¿Qué es lo que podemos distinguir? Yo creo que a su vez dentro del ámbito del derecho podemos distinguir por lo menos tres tipos de crítica jurídica en sentido técnico. Lo que yo llamo crítica particular del derecho. Cuando se toma una institución específica, por ejemplo, la actividad judicial, o el derecho de propiedad, o la enseñanza del derecho, como los trabajos de Duncan Kennedy. Duncan Kennedy podríamos decir que hace crítica particular del derecho. No me importa si es correcto o no, si lo que dice es verdadero o no, no me importa el contenido de las investigaciones de Duncan Kennedy, me importa cómo entiende él la reflexión o la crítica del derecho. En general toma institutos particulares o actividades, porciones parcializadas del derecho y hace la crítica de la ideología que los tiñe o los prejuicios que la determinan. Después estaría lo que yo llamo crítica general del derecho, que toma rasgos genéricos del derecho. Pero el derecho en su contenido. Los dos ejemplos que me gusta poner, primero el más importante, nuevamente Oscar. Cuando Oscar se pregunta, Oscar Correa, como decía hace un rato el querido amigo Oscar, Sergio Tapia, si la pregunta crítica, decía Sergio, es la pregunta como la planteaba Oscar, ¿por qué el derecho dice eso que dice y no dice otra cosa? O sea, cuando critica la ideología en general de un determinado derecho, como puede ser el derecho de las sociedades capitalistas, esto es lo que yo llamo crítica general del derecho, y es lo que hacía Oscar Correa, en libros como La ideología jurídica y este tipo de investigaciones. Otro ejemplo de crítica genérica o general del derecho, para citar tal vez otro también, por lo menos acá conocido en Argentina, creo que en México también, el libro de Carlos Cárcova, La opacidad del derecho. La opacidad es un rasgo genérico de los ordenamientos jurídicos modernos. Y todos sabemos que aparte que es una ficción falsa, ¿no? Se supone conocido el derecho, pero no lo conocen ni los jueces. Pero, esto sería lo que se hace habitualmente. Lo que yo creo que se echa en falta en el ámbito de la crítica jurídica es lo que yo llamo una crítica radical del derecho. Y que no es novedoso, no es un invento mío nuestro, sino que responde a una legendaria tradición del siglo XIX, concretamente anarquista, que es el cuestionamiento por el elemento formal definitorio del derecho, lo que se llamaba el criterio formal supremo del derecho, que es la coacción. A esto le llamo crítica radical del derecho, preguntarse por las condiciones de posibilidad de la coacción. ¿Por qué se acepta naturalizadamente? ¿Por qué naturalizamos? ¿Bajo qué ideología? Está generalizado que los hombres, las personas tenemos, los hombres, perdónenme, hombres, mujeres, todos esos modos, tenemos que organizarnos con criterios coactivos. ¿Por qué la convivencia? ¿Bajo qué condiciones parece necesaria la coacción? Esto es lo que yo llamo crítica radical del derecho, que retoma
de alguna manera, las preocupaciones teóricas del anarquismo. Claro que las preocupaciones teóricas del anarquismo del siglo XIX no eran solamente teóricas, eran también teóricas prácticas. No solamente reflexionaban acerca de los condicionamientos ideológicos del autoritarismo estatal y del colectivo, sino que también querían cambiarlo. Hoy en día yo creo que se puede hacer crítica de la coacción, crítica radical del derecho, sin ser anarquista. Yo soy anarquista, me gustaría que los demás también lo fueran, pero no es necesario serlo en el sentido ético-político para llevar adelante un proyecto de crítica radical del derecho. Eso es lo que yo tenía preparado, o lo que creo que había preparado. Bien, muchísimas gracias, Aníbal Dauria. Entonces, ahora vamos a continuar con la ponencia de Juan Carlos Valerdi, que se llama Metáforas de salud y enfermedad en el pensamiento social y anarquista. Les recuerdo que pueden a través del Facebook hacer preguntas y cuando terminemos las exposiciones, bueno, vamos a dar paso a ello. Así que Juan, cuando quieras. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, perfectamente. ¿Se escucha? Bueno, bien. Buenas tardes. Gracias, Sofía, y gracias también a los organizadores de las jornadas. Bueno, antes de comenzar con el tema en particular, quiero hacer 3 reconocimientos y 2 pedidos de disculpa. El primer reconocimiento tiene que ver con que un poco este trabajo tiene que ver con un trabajo conjunto que venimos desarrollando desde hace un tiempo en el marco de un proyecto de investigación que es dirigido por Aníbal en la UBA y que en la Universidad de Buenos Aires, del que formamos parte todos nosotros y otros investigadores y profesores también. El segundo reconocimiento es que este trabajo también en particular tiene su origen en una hoja de diálogo que presenté el año pasado en las jornadas interescuelas de filosofía del derecho, una de cuyas organizadoras es Elina, que está aquí presente. Y el tercer reconocimiento es a que parte de lo que he desarrollado en este trabajo forma parte también de un artículo que todavía está inédito y que escribimos con Sofía en el marco de ese proyecto que acabo de mencionarles. Los 2 pedidos de disculpas es el primero porque lo que sigue a continuación es exclusiva culpa y responsabilidad mía. Y el segundo pedido de disculpas es porque gran parte de la exposición, a mí no me gusta en general leer demasiado, pero gran parte de la exposición por lo menos va a ser leída porque tiene que ver justamente con el trabajo textual sobre algunas cuestiones que aparecen en 2 periódicos anarquistas de fines del siglo XIX, de la década de 1890, que son uno El Perseguido, que era un periódico antiorganizacionista que duró alrededor de 5 años, entre 1890 y 1895, y otro, El Obrero Panadero, que El Obrero Panadero era un órgano del gremio de panaderos y que duró algo menos. El material sobre el que he trabajado es material del año 1899. Y justamente lo que me parece es que para abordar esos periódicos es absolutamente necesario leer las citas, por lo menos leer las citas que aparecen en esos periódicos. Y la otra reflexión, una vez dicho esto, es sobre el título de la ponencia. Yo hoy pienso que el título de la ponencia quizás no es del todo exacto, que debería haberse modificado. El título de la ponencia, más que específicamente a las metáforas de salud y enfermedad en el pensamiento social anarquista, a lo que debería referirse es a la tensión que puede observarse entre 2 usos de las metáforas de salud y enfermedad. Por un lado, un uso que va a tener que ver con el uso que se realiza desde los grupos gobernantes de metáforas vinculadas con salud y enfermedad, y por el otro lado, con el uso inverso que se realiza desde el pensamiento anarquista, y en el que se van a utilizar, asignándoles un sentido no solo distinto, sino en la mayor parte de los casos opuesto a las mismas metáforas, de lo cual gran parte de lo que voy a desarrollar a continuación, tiene que ver con pensar que hay una polémica, una lucha que se está dando
en el terreno político práctico, pero que también se va a estar dando en el terreno del sentido y de la definición del sentido de esas metáforas. Para analizar toda esta cuestión, obviamente las metáforas de salud y enfermedad o la utilización de juegos metafóricos vinculados con salud y enfermedad no es algo nuevo en el pensamiento. De hecho es clásica, absolutamente clásica, la utilización de este tipo de metáforas en el pensamiento filosófico político de la antigüedad, en donde se piensa la salud en términos de equilibrio, y a partir de pensar la salud en términos de equilibrio se piensa a la filosofía en términos de medicina preventiva de la polis, y para garantizar justamente la salud y garantizar ese equilibrio. El uso que se le va a dar entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX es un uso que va a ser algo distinto, porque si bien va a estar en el marco de una cosmovisión organicista de la sociedad derivada del pensamiento, de un pensamiento positivista de cuño socio-darwinista, la realidad es que la situación histórica ha variado mucho. Por un lado, son una gran cantidad de siglos y grandes cambios en la cultura, pero por otro lado, el objetivo principal con el que se van a pensar estas metáforas no va a ser ya en términos preventivos, sino más bien en términos de cómo combatir enfermedades que ya están declaradas. Esto es un poco lo que va a suceder en este mundo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Para abordar esta temática es fundamental lo que hemos estado trabajando, textos que hemos estado trabajando en el marco de ese proyecto de investigación. Básicamente me estoy refiriendo a la obra de Hans Blumenberg, que desarrolla un aparato teórico que se llama, al que denomina metaforología, y en particular lo que me va a interesar de Blumenberg para a los fines específicos de este trabajo es su noción, su idea acerca de que las metáforas tienen historia, que es posible situarlas en tiempo y en espacio y recorrer las transformaciones que las metáforas sufren en su sentido. De hecho, Blumenberg, y esto es una cita directa de Blumenberg, va a decir: las certezas, las conjeturas, las valoraciones fundamentales y sustentadoras que regulan actitudes, expectativas, acciones y omisiones, aspiraciones e ilusiones, intereses e indiferencias de una época. Esto es lo que indican las metáforas a la mirada con comprensión histórica. El trabajo se enmarca finalmente dentro de una etapa básicamente de la Argentina, pero esto sería el método de trabajo, el método de enfocar o de abordar la incidencia de determinadas metáforas en el pensamiento político de la época. Pienso que podría ser aplicable a otras realidades contemporáneas. Refiere básicamente a la Argentina de fines del siglo XIX, que es una Argentina en donde los grupos dominantes estructuran un sistema político centralizado que logra la consolidación del Estado Nacional, y que esto se realiza con un aparato político que es en principio conservador, pero bajo una ideología económica básicamente de cuño liberal. Y este proyecto, que es el proyecto, muchas veces se lo denomina el proyecto del 80, se encuentra fundado migratorias masivas que modifican absolutamente la realidad de la Argentina de su tiempo. La inmigración en la Argentina de su tiempo prácticamente termina excediendo en el doble a la población existente previamente, y esta inmigración, que ya era una inmigración que deseaban y que proponían Alberdi y Sarmiento años antes, es una inmigración que va a traer ciertos problemas a esas élites gobernantes. Esos problemas que va a traer estas élites gobernantes van a estar
vinculadas primero porque no era la inmigración que querían, era una inmigración de origen latino, italiano, español, básicamente, y por otro lado porque se asienta en las ciudades, básicamente, en vez de ir al campo como se pretendía originariamente. Y van a terminar justamente gran parte de estos inmigrantes formando parte de un incipiente proletariado industrial. Pero por otro lado, y esta es otra de las cuestiones que van a ser problemáticas para estas élites gobernantes, esta inmigración que se asienta en la Argentina en esos años es una inmigración que en muchísimos casos viene politizada, y viene politizada en términos de que son gente que son o anarquistas en su gran mayoría, o socialistas. Y esta gente va en el marco de esa situación en la que comienza a formarse este proletariado industrial, lo que va a trabajar es en la conformación de sindicatos obreros y, mucho más problemático aún, en los primeros grandes movimientos huelguísticos que van a afectar a la Argentina de su tiempo y que van a comenzar a poner en crisis ese modelo. Bueno, y ahora comienzo a leer un poco, y con lo que voy a arrancar es con esta idea de que a los anarquistas entonces hay todo un discurso que los comienza a condenar, a considerar negativamente, a describirlos como una amenaza para la consolidación de la nación. Lo interesante del caso es que esta forma de considerar a los anarquistas se preciaba de estar científicamente legitimada. Básicamente en César el Lombroso, uno de los fundadores de la Escuela Criminal Positiva, que como todos ustedes saben había desarrollado un modelo de antropología criminal para la cual existía un tipo humano detectable a través de ciertos caracteres físicos, al que caracterizaba como delincuente nato, que se encontraba destinado natural y esencialmente al crimen. Con fundamento en dicho modelo, Lombroso sostenía en 1894 que los autores más activos de la idea anárquica eran locos o criminales, o ambas cosas. Y bueno, y agregaba, por ejemplo, Lombroso, una de las cosas que decía era: un juez, quien me ha proporcionado gran número de datos para este estudio, me decía: no he visto todavía un anarquista que no sea imperfecto o jorobado, ni he visto ninguno cuya cara sea simétrica. También Lombroso se hacía suyas las palabras de su futuro yerno, Guglielmo Ferrero, para definir a los atentados anarquistas como agudas enfermedades sociales. Y aquí aparece la idea de la enfermedad. Pero más o menos para la misma época, Kropotkin, que también estaba influido por el pensamiento positivista, pronunciaba una conferencia sobre las prisiones en las que avisoraba un futuro en el que no existiría, decía Kropotkin, ese fenómeno social que aún se llama crimen, pero que nuestros hijos llamarán enfermedad social. Si bien la metafórica de fondo es idéntica, el lugar del enunciador del discurso y el sentido que se asigna a los términos se modifican significativamente, como puede advertirse. El que enuncia el discurso ya no es un intelectual que busca legitimar el orden social, sino un activista y pensador anarquista. Y es en tanto tal que, imaginando un horizonte hipotético de abolición del Estado y desaparición de la propiedad privada, opone salud y enfermedad, y define al delito como enfermedad social, concibiéndolo como síntoma de un organismo social enfermo. Así planteada la cuestión, nos encontramos frente, como les decía antes, a una disputa discursiva que gira en torno a la salud o a la enfermedad del organismo social. Y entonces, por ejemplo, José Ramos Mejía, que es uno de los pensadores importantes de esta época en la Argentina, se refiere en 1899 a la acción de las multitudes, pensando en las masas inmigrantes, y lo que va a sostener es que, y fíjense las palabras que utiliza, que el virus que destruye y la enfermedad que consume a los organismos valetudinarios puede despertar en los tejidos vigorosos la vida que dormita en la inercia de un intercambio lento y apocado por la falta de naturales estímulos. Es decir, que Ramos Mejía
lo que piensa es que los virus, o de la idea de la que parte, pensando, como les decía, en las multitudes inmigrantes, es que los virus, según las dosis que se apliquen y las circunstancias de su aplicación, pueden actuar sobre el organismo como medicamentos o como venenos. Ramos Mejía no está haciendo otra cosa, en definitiva, que aplicar o que pensar en torno al organismo social, algo que era muy novedoso en este momento y que lo había desarrollado Luis Pasteur poco tiempo antes, que era el método de la vacunación. Ramos Mejía en realidad lo que estaba pensando es cómo emplear esto que podía ser un virus y cómo podía ser negativo, las maneras de hacer que esto pudiera actuar de una manera positiva sobre el organismo social. Y esto Ramos Mejía lo va a hacer durante una gran cantidad de años a través de una política práctica, a través del Consejo Nacional de Educación, del que él va a ser director, y que lo que va a hacer es proponer algo que él llama programa de enseñanza patriótica, que en lo que consistía es en lograr la nacionalización de los inmigrantes, incluyendo en todas las asignaturas, contenidos de carácter nacional y patriótico. Esto ustedes se preguntarán, ¿cómo en todas las asignaturas? Bueno, pero por ejemplo, en asignaturas como matemáticas, a las sugerencias que se realizaban en este programa de enseñanza nacional y patriótica, es que, por ejemplo, en las operaciones aritméticas de suma, resta, división, multiplicación, se hicieran recurriendo, por ejemplo, a los años de nacimiento y de fallecimiento de los próceres, de manera de lograr que en los niños comenzaran a inculcarse estos valores patrióticos y este conocimiento de los héroes de la nacionalidad. Poco tiempo después, cuando en 1910 se debate la ley de defensa social, que lo que va a hacer es prohibir el ingreso de anarquistas directamente y de otros inmigrantes que profesen o preconicen el ataque contra las instituciones, el diputado y médico Lucas Ayarragaray lo que va a decir es que la ley es necesaria porque, y fíjense lo que dice, con los medios que tenemos hoy de preservación social, no llegaremos a evitar la infiltración del virus anarquista en el pueblo. Quiere decir que está utilizando esa misma metáfora del virus ya para hablar de la infiltración anarquista de manera directa. José Ingenieros, otro autor de una amplia obra, pero también positivista y seguidor de la obra de Lombroso, va a decir que los anarquistas, igual que Lombroso, son enfermos mentales proclives al delito. Y los va a describir, fíjense la metáfora utilizada, como parásitos de la escoria social, o como teñas solitarias que nutren su inextinguible voracidad en los jugos icorosos del intestino social enfermo. Es decir, los anarquistas son virus o son teñas solitarias. Y la teña solitaria es un parásito también que se adhiere al intestino del ser humano provocando una infección invasiva que puede llegar a desplazarse fuera de este y formar quistes larvados en los tejidos y en los órganos. Ingenieros, al igual que Ramos Mejía, no es partidario, por lo menos no es partidario en principio, de la represión contra los anarquistas. Decíamos que la práctica que desarrolla Ramos Mejía es a través de la educación. Ingenieros lo que va a proponer es una terapéutica que va a estar basada en impedir la propagación del contagio. Esta es la idea básicamente de Ingenieros. Y así es como Ingenieros lo que va a hacer es participar en un proyecto que va a resultar fallido de Código Nacional del Trabajo. ¿Esto para qué? Justamente para mejorar las condiciones de trabajo de aquellos trabajadores que, no siendo enfermos, no siendo parásitos, no siendo teñas solitarias, es decir, no siendo anarquistas, podrían ser, sin embargo, susceptibles al contagio de este virus que traían consigo los anarquistas. Bueno, fíjense ustedes, y esto es sumamente interesante, que
esta misma metáfora, este mismo tipo de metáforas vinculadas con virus, parásitos, enfermedades, va a ser utilizada por la prensa anarquista de la época. En El Perseguido, en 1890, traduce y transcribe un artículo aparecido en La Revolte de Francia, en donde la metáfora del parásito ya no va a estar vinculada con el anarquista, sino de manera explícita y directa con el explotador, el burgués, el capitalista sin entrañas. Es decir, acá pasamos de un parásito que va a infectar un organismo social en principio sano, que sería el anarquista, a un parásito que ya forma parte de una sociedad y de un organismo social enfermo, y que no solo es parásito en tanto eso, sino que además es parásito en tanto está infectando también a la organización de los trabajadores. En el mismo sentido, más o menos, Pietro Gori, cuando en 1894 defiende a 35 anarquistas acusados de asociación para delinquir, se queja de una injusticia sin confines que permite al parásito reventar de indigestión al lado del productor que muere de hambre. Es decir, está utilizando la idea de parásito en el mismo sentido de la revolta, en el mismo término de explotador, burgués, capitalista sin entraña, que revienta de indigestión matando al productor que muere de hambre. El productor es el trabajador, obviamente, en los términos de Pietro Gori. En el obrero panadero se utiliza otros sentidos análogos, similar del término parásito, pero esto es en un artículo en donde el obrero panadero se refiere a la fundación de los círculos católicos obreros poco tiempo antes. Y entonces el obrero panadero justamente va a denominar seres parásitos a esos obreros que, va a decir el obrero panadero, anteponen sus ídolos religiosos al desenvolvimiento y progreso material del proletario. Y el obrero panadero va a señalar a estos obreros católicos como causantes de que los gremios trabajadores se encuentren divididos, marchando sin rumbos fijos y haciendo fracasar, como ha sucedido más de una vez, el anhelado triunfo de su causa emancipadora. ¿Qué es lo que recomienda el obrero panadero? Bueno, el obrero panadero va a decir: arrojadle como un leproso si no queréis ver en peligro la unidad de vuestra causa. Arrojadle al lodazal del desprecio merecido, diciéndole que los sagrados intereses del gremio no se defienden predicando la Biblia. Es decir, en ninguno de estos casos que trabaja el anarquismo, a través de sus periódicos, la metáfora del parásito va a ser utilizada para definir al anarquista, sino que, por el contrario, el sentido que utiliza es inverso y va a definir al explotador o al obrero poseído de fanatismo religioso. Una última utilización de metáforas vinculadas con la cuestión de salud y enfermedad, pero ya trasladada a otra cuestión y que va a utilizar el anarquismo, es la metáfora vinculada con juventud y ancianidad. El Perseguido transcribe, en 1890 también, la defensa de Charles Malato en un juicio que se le sigue por promover el ilegalismo. Malato lo que va a decir en esa defensa es: la anarquía, fíjense también la cosmovisión organicista presente en la defensa de Malato, va a decir: la anarquía, en una palabra, es un nuevo organismo social que vosotros no podéis ver, pero que en este momento se está elaborando y que en un momento dado, más próximo de lo que vosotros os podáis creer, eliminará el organismo actual, demasiado usado, demasiado viejo para durar más tiempo. Es decir, que lo que está promoviendo Malato es el reemplazo, la eliminación, casi como un proceso natural, pero un proceso natural que se busca acelerar,
de ese organismo actual, viejo, usado, vetusto, que es el orden burgués y capitalista, por el orden nuevo que promete la anarquía. En esa misma línea, en un artículo dedicado a los mártires de Chicago, la burguesía como clase va a ser equiparada directamente al orden social vetusto y antiguo. Va a decir, pues durante el tiempo de esta transformación, la burguesía, en sus convulsiones de muerte, en su delirante agonía, procura tendernos emboscadas para dirigirnos golpes de muerte con el fin de poder gozar un poquito más de las riquezas creadas por los trabajadores. Es decir, que ese organismo viejo, anciano, vetusto, usado, es un organismo que no se resigna a morir y que está ahí emboscando, dice la cita, a ese orden social nuevo que es el de la anarquía y de los promotores de la anarquía. Como consecuencia lógica de este uso de metáforas, también va a ser distinta la terapéutica indicada por ambos grupos para atacar la enfermedad. Pero en los dos casos se va a utilizar, gracias Sofía, en los dos casos se va a utilizar la metáfora del remedio. Esto es lo que va a aparecer de manera permanente, tanto en los textos de los autores positivistas que justifican el orden social existente, como en los periódicos anarquistas. Miguel Cané, que va a ser uno de los promotores de la ley de residencia, va a decir que este proyecto de ley no se propone directa y únicamente curar el mal de las huelgas. Y va a agregar que está dirigido solo a los agitadores conocidos, perfectamente filiados, profesionales de este oficio, que viven de esto y que son la única causa de las perturbaciones actuales. Pero, y esto es lo más interesante, va a decir finalmente que no se pretende curar de raíz todos los inconvenientes que la situación actual trae consigo, pero sí, va a decir, ponerle un eficaz y pronto remedio a la situación actual en que el conflicto está producido. Es decir, el remedio que se propone para curar el mal es en este caso la ley represiva, la ley de residencia. Por otro lado, en el sentido inverso, en el perseguido, se va a definir al comunismo anárquico como la única forma que pueda garantir al individuo todos sus derechos, cubriendo todas sus necesidades, conservando su autonomía entre los demás y emancipándole de todo ideal religioso y político, buscando el remedio que se necesita para que sea un hecho la felicidad humana. Es decir, el comunismo anárquico, que para el discurso positivista de los sectores dominantes es visto como una enfermedad, el perseguido lo plantea como el remedio para combatir la verdadera enfermedad. En el obrero panadero se bosqueja, y acá hablamos de la organización sindical, una organización que no debe dedicarse a realizar huelgas parciales, sino generales de carácter revolucionario, y exhorta a los trabajadores a apreciar las sanas, y acá aparece la sanidad, las sanas ideas de emancipación radical. Finalmente, en una nota sobre la formación de la nueva sociedad de obreros en Chivilcoy, el obrero panadero también informa que algunos compañeros, apercibidos del descontento que reinaba, les hicieron un llamamiento al objeto de hacerles comprender a otros trabajadores, ¿no?, el remedio para frenar la osadía de los burgueses y hacer resistencia contra la esclavitud a que los tienen sometidos, demostrándoles la necesidad de constituirse en sociedad. Bueno, para terminar, ya termino con esto, es que, como ustedes pueden observar, estamos enfrente de un panorama en donde tenemos una misma visión que concibe a la sociedad como un organismo social y que también opta por definirla y por caracterizarla en términos de salud y enfermedad,
pero de acuerdo al lugar del espacio político que se ocupe, esos términos de salud y enfermedad aparecen como claramente invertidos. Quiere decir, como decía al principio, que esto que es una lucha política es también una lucha por el lenguaje, pero que también las metáforas y el análisis de las metáforas nos pueden servir para avanzar en la comprensión de qué hay o qué elementos pueden estar atrás y en el trasfondo de todas estas polémicas. Bueno, espero haber cumplido con el tiempo. Espero no haberlos aburrido demasiado y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Juan. Sí, perfecto con el tiempo. Y bueno, ahora entonces vamos a pasar a la ponencia de la profesora Elina Ibarra, que se llama Insumisión y Anarquismo. Elina, cuando quieras, puedes comenzar. Sí, ¿está bien el volumen del micrófono? Sí. ¿Me escucha claro? Perfectamente. Quisiera comenzar por agradecer a Marisela por la organización y a Humberto también y a todas las amigas de México que están en la organización de este evento. Y también estoy un poco conmovida por el recuerdo siempre presente de Óscar Correas. Mi primera llegada a México tuvo como motivo una jornada de crítica jurídica y nunca más pude dejar de querer volver a México. Así que vaya esta intervención como homenaje recordatorio y una buena excusa para seguir compartiendo las ideas. Entonces, la intención de esta comunicación es, yo también voy a seguir unas notas para aprovechar bien el tiempo y para ganar en claridad, aunque no voy a leer directamente. Pero la intención de esta comunicación entonces es la de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la relación entre insumisión y anarquismo. Me propongo ver qué tipo de desobediencia es la insumisión y descubrir cuáles son sus condiciones de posibilidad. Para ello voy a tomar diversos materiales teóricos, a saber, voy a tomar algunos elementos de la escuela cínica, me voy a referir a algunos aspectos del discurso de Etienne de la Boétie, al que hizo referencia también antes Aníbal. También voy a tomar algunas reflexiones en torno al cuento de Melville, Bartleby el escribiente, y voy a hacer también algunas referencias al proceso de las tres transformaciones del Zaratustra de Nietzsche y finalmente el último elemento es el texto del hombre rebelde de Camus. Esta indagación tiene como marco mi trabajo de doctorado que estoy desarrollando actualmente y que lleva por nombre Las formas de la desobediencia, por lo que lo expuesto aquí es parte de un proceso y estas conclusiones, las conclusiones a las que arribo, obviamente están sujetas a revisión, por lo que voy a agradecer todo tipo de aporte y comentario que puedan colaborar a mejorar mi investigación. Entonces, primer paso. Los cínicos. ¿Por qué empiezo por allí? Hay un aforismo en Humano demasiado humano, en la segunda parte, digamos, en cómo fue editado, que dice, antes de buscar al humano, hay que haber encontrado la linterna. ¿Tendrá que ser la linterna del cínico?, se pregunta un moderno Diógenes, en Humano demasiado humano. Entonces, yo siguiendo esta especie de pauta o sugerencia nietzscheana, me dirigí a los cínicos. Saben ustedes que la escuela fue fundada por Antístenes, que desencantado por el rumbo que tomaba la política ateniense y también por la condena a muerte de su maestro, funda la escuela llamada Los Cínicos, allá por el siglo IV a.C., como efecto de la decadencia de la polis, que no es la única escuela que surge, sino que también
surgen muchas otras, como los estoicos, los epicúreos, los cirenaicos, y además todas ellas se decían herederas de las enseñanzas de Sócrates. ¿Qué tomaban de Sócrates? La crítica social, el cuestionamiento social, el desprecio a las riquezas y también un estilo de decir, un uso de la parresía que ahora más adelante voy a especificar. Yo no voy a decir cínicos, voy a decir quínicos, porque en esto voy a seguir a Sloterdijk, que hace una distinción para diferenciar del cinismo moderno, ¿no? Quínicos además me permite mantener la raíz, la referencia a la raíz de la palabra, que hace referencia precisamente a el carácter canino de estos filósofos, porque además se comportaban como eso, adoptaban las conductas propias de este animal. Vivían en manada, apenas iban vestidos, satisfacían sus necesidades en el espacio público, sus necesidades de alimento, de sexo, de descanso, y además, puntualmente, vivían a espaldas de las instituciones de la polis. Este estilo de vida no era accidental, digamos, tenía la intención de escandalizar, porque el cuestionamiento se practicaba en el hecho de vivir de espaldas a la polis y a sus instituciones, como dije antes. Rechazaban entonces el gobierno, la politeia, ¿no? La propiedad privada o las posesiones, la religión, el matrimonio, la familia, las riquezas, el lujo, en definitiva, todas las convenciones sociales que consideraban una mascarada o una especie, digamos, era el ejercicio constante de la hipocresía. La actitud del químicos, entonces, implicaba un ejercicio de la ironía que tenía como intención desarmar, desmontar esta hipocresía para poner en crisis esa pseudo-normalidad. Ahora, quiero señalar dos atributos que voy a tomar a los que hace referencia García Gual en La secta del perro, dos atributos de los cínicos, de los químicos. El primero de ellos es la anaideia, de un acento un poco extraño, que es la desvergüenza. La raíz de la palabra es aidos, que significa respeto, vergüenza, ¿no? La anaideia es la sinvergüenza. Es una especie de frescura, falta de respeto, Sloterdijk podría decir insolencia, que es la actitud de aquel que de alguna manera está denunciando la inautenticidad precisamente de eso que se considera respetable. Y la otra característica de esta escuela es la adoxía, que precisamente, si ustedes estarán sospechando ya, es la negación de la doxa. Doxa entendida como opinión, pero la adoxía es la mala fama o la impopularidad, que los químicos cultivaban intencionalmente. Esto es, no solo no les importaba la opinión de la mayoría, sino que cultivaban el desprecio de las mayorías, buscaban ser despreciados por las mayorías. Estos dos atributos se complementaban con un uso bastante discreto de la parresía. Esto es, el uso de la palabra en el espacio público, pero cuidándose, porque eran muy desconfiados también de la retórica sofística, pero utilizaban más bien, era una parresía lacónica, si me permiten la atención del término. Entonces, la doxía y la anaideia significaba el retiro de la vida política que tiene esta doble implicación. No solo se negaban a respetar las normas de la polis, sino que también se negaban a participar de la creación de estas mismas normas. Segundo elemento de análisis, el discurso sobre la servidumbre voluntaria, Lavoisier. En este breve discurso, Etienne de Lavoisier, como señaló antes Aníbal, se pregunta ¿por qué obedecemos? ¿Cómo es posible que millones
obedezcan a uno cuando además ese uno es un ser ínfimo, detestable, perverso, digamos, con pocas luces. ¿Cómo es posible? Si además los hombres nacen libres, ¿no? La libertad de la condición natural de todo ser existente. Y incluso los animales nacen libres y permanecen libres a no ser que algo o alguien los ponga en condición de servidumbre. ¿Y cómo se llega a eso? Bueno, o bien puede que se los obligue, o bien puede que se los engañe, o bien puede que se los entretenga, ¿no? Ahí la Boétie cita el caso, recuerda la historia de Sirio en relación con la dominación de los lidios, a los que para poder dominarlos los llenó de burdeles, tabernas y juegos públicos, ¿no? Vaya la referencia para el presente y algunos elementos de la distracción institucionalizada. Entonces, la primera razón que va a dar la Boétie para la obediencia, en este caso la servidumbre voluntaria, es que si bien nacemos libres, se nos educa para no serlo. Y nos acostumbramos a la servidumbre y olvidamos las mieles, digamos, de la libertad. Y esto se sostiene por, además, la estructura de mando, la estructura de gobierno, en la que, si bien el rey es insignificante, es obedecido por su círculo íntimo, que a su vez es obedecido por otro círculo un poco mayor, y así sucesivamente hasta llegar a toda Francia. ¿Cuál es la importancia de la Boétie? Porque lo estoy citando en este contexto. Porque lo que nos va a decir, o lo que va a mostrar, es que la servidumbre es voluntaria, que hay un consentimiento. La tiranía nace de la voluntad de servir. La opresión es engendrada por los mismos oprimidos que terminan por acostumbrarse a vivir sin libertad. Nos dice qué hacer, la Boétie al menos nos dice qué no hacer, porque no está llamando al tiranicidio. Dice sencillamente, dejemos de cooperar. Es como la evidencia de que no hay razón para obedecer, por lo tanto, sencillamente no se los golpea, no se los ataca, sencillamente no se colabora. No se colabora con la obediencia. Ahora, lo que demuestra o lo que deja ver claramente el discurso, un discurso breve de unas 30 páginas, es que no existe fundamento absoluto que justifique el dominio de uno sobre otro. Si no hay fundamento para mandar, tampoco hay fundamento para obedecer. Bartleby, el desobediente. Bartleby, el escribiente, es el nombre del cuento. Juego un poco con las palabras. Yo considero a este escrito un experimento, una indagación sobre la desobediencia. La expresión preferiría no hacerlo. Claramente no dice prefiero copiar, preferiría no copiar. Dice prefiero no. Esto ya es una referencia a una especie de núcleo de la expresión del lenguaje que hace referencia a la negación. Es una especie de arcaísmo, preferiría no, que desnuda que detrás de cada acción y cada elección hay una negación. Es la expresión de Bartleby, preferiría no hacerlo, la exhibición de las condiciones de posibilidad del lenguaje que expresa la ausencia de razones para obedecer. Esto está evidenciado, o yo lo sospecho, por las siguientes pautas, los siguientes elementos que voy a hacer referencia. Espero que conozcan el cuento largo, se dice, Bartleby, el escribiente, o bien es un cuento largo o bien es una novela corta, pero bueno, en ella lo que sucede cada vez que Bartleby se expresa de esta manera, lo hace al menos 10 veces, expresa la fórmula. Lo que sucede es que hay un silencio posterior a esta expresión, como si ya lo hubiera dicho todo,
o como si no hubiera nada más que agregar después de preferiría no hacerlo. Aquellos con quienes dialogan se quedan esperando que Bartleby de alguna manera justifique por qué prefiere no, pero Bartleby calla. Y Bartleby parece quedarse en silencio, esperando que aquellos que le dan la orden justifiquen o fundamenten esa orden, pero ellos también callan. En esto no expuesto, en esto de lo no dicho, lo sospechoso, lo indecible, parece ser que no hay respuesta, porque no hay fundamento para la obediencia. Entonces la misma frase da por terminada la conversación. Hace referencia también, en el cuento siempre se describe el estupor que quienes escuchan esta frase experimentan. ¿Por qué sorprende? Por la taxatividad, es la respuesta de lo imprevisible, es la respuesta menos esperada, y en esto Arendt estaría de acuerdo en ubicar esta expresión discursiva dentro de la esfera de la acción. ¿No? Es un acontecimiento porque rompe la linealidad, la continuidad del tiempo. Ay, se me fue la imagen, ahí está. Ya volví. Rompe con la linealidad del tiempo y la continuidad del pasado. Y también tiene otro efecto, que es contagioso. Describe Melville en ese cuento como poco a poco en la oficina, donde suceden estos hechos, poco a poco van adquiriendo también la expresión y se descubren a sí mismos siendo capaces de decir, preferiría no hacerlo. Volvamos a la expresión. Yo suelo llamarla afirmación-negación. ¿Por qué? Porque tiene este doble juego y esta tensión interna. Preferiría, comienza diciendo preferiría. Y de esa manera se abre la expectativa a un asentimiento. Pero la clausura de la frase es una negación. Por lo tanto, es una especie de avance y retirada al mismo tiempo en la dimensión referencial del lenguaje y plantea dos imposibilidades. La primera de ellas, la ausencia de argumento que sostenga el imperativo. Y la segunda es que no se puede seguir haciendo aquello a lo que ya se ha dicho, preferiría no hacerlo. Hay toda una descripción dentro del cuento cómo Bartleby finalmente se descubre que deja de hacer aquello que acaba de expresar que preferiría no hacer. Entonces, se me ocurre, suelo pensar, que incluso podría tener la expresión, preferiría no hacerlo, un cierto carácter performativo, ¿no? Esto lo digo con muchas dudas, no estoy muy convencida de ello, pero que es un acto de habla en tanto y en cuanto tiene efectos en las acciones, en el estado de cosas del mundo. Esto es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué es lo revolucionario? ¿Qué es lo trascendente en este cuento? Saben que se sospecha, hay algunas referencias que hablan sobre ello, que el cuento está escrito en ocasión con lo sucedido con Thoreau. El cuento es editado en el 1853, el discurso sobre la desobediencia civil, su primera edición es de 1849, se sospecha que además, porque tanto Melville como Thoreau eran lectores de Emerson, entonces es posible que haya una referencia implícita, digamos, a la desobediencia de Thoreau, y el escrito de Melville sea una exploración en esta negación que pone un límite y al mismo tiempo pone en evidencia, deja al desnudo la ausencia de fundamento para tales obediencias. Una lectura muy lineal y rápida, sencilla, que yo no aconsejaría, sería la de pensar que Bartleby es una excepcionalidad o que es la expresión de lo peculiar o lo singular. Yo creo que no se trata de una cuestión individual ni particular, porque el problema que genera el preferiría no hacerlo
es un problema que afecta colectivamente. De hecho, podríamos preguntarnos cómo sería una sociedad en la que nos atreviéramos a decir preferiría no. Nietzsche y las tres transformaciones. En el relato, así hablaba Zaratustra, Nietzsche comienza, ¿no? Así comienza. Bueno, está en la primera parte, en las primeras páginas, las tres transformaciones del espíritu, pero luego hace referencia a ellas a lo largo de todo el escrito. La primera de ellas, seguramente los conocen, espero no aburrirlos con esto, el espíritu toma la forma del camello, que es el animal que carga, pero tiene una actitud frente a la carga. Se inclina voluntariamente ante el amo para que el amo ponga sobre su lomo la pesada carga, que después él va a llevar solo por el desierto. A veces Nietzsche, o sobre todo en los póstumos, ya no habla de camello, habla de asno, ¿no? Pero para tener una idea de cuál es el aspecto o la intención, la significación que quiere darle a esta primer transformación del espíritu. ¿Qué carga? Carga el peso de los valores establecidos, carga con los fardos de la educación, de la moral, de la cultura, que no ha decidido, que ha heredado. Pero se da cuenta en un momento dado que está solo y está atravesando el desierto, con una carga que no eligió, con una carga llena de no de otros. Porque cada vez que el camello es cargado, el camello dijo sí, pero dijo sí para cargar un no de otro, porque otro dijo yo no cargo eso, entonces lo carga este camello. Y se rige por el tú debes. El tú debes, que es un imperativo heterónomo. Entonces, advierte el camello que está solo llevando una carga ajena. Bueno, al menos que no eligió. Entonces se transforma. ¿En qué? En león. Rompe las bridas, pisotea los fardos, dirige su rugido, porque es reactivo, cuestiona los valores establecidos. Habla el león, habla poco, dice no. Lo primero que dice el león es no. No quiero tu carga. Dice, yo quiero. Es la afirmación, la autoafirmación de que tiene un querer. Todavía no sabe qué quiere, porque para eso va a tener que esperar a la tercera transformación, que es la que le da paso al niño, que es capaz de crear. Entonces sí, ya va a saber qué quiere. Crea valores nuevos, así como el camello decía, tú debes, el león dice, yo quiero, el niño dice, yo creo. Y dice sí también el niño. Dice sí, pero dice sí a sí mismo. Sí quiero crear. No es un sí de concesión a el no de otros. Esto es la primera parte del Zaratustra. En la segunda parte, hacia el final, en la hora más silenciosa, el león escucha que alguien le dice, sos el que se ha olvidado de obedecer. Pero el león responde, tengo vergüenza. Y vuelve a decir, no quiero. No quiero. La vergüenza le resta libertad. La vergüenza le resta la posibilidad de ser creador. Esperen que tengo un problema con mi computadora. Ahí está. Dice entonces, el león siente vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? Es la mirada del otro introyectada. Es el otro en mí, es la mirada del otro sobre mí, contra mí. Y el león la ha descubierto. Y entonces por eso tiene vergüenza. El que no tiene vergüenza es el niño, que no la ha aprendido todavía. Por eso puede crear, porque es libre. Es el momento positivo. En la tercera parte, el espíritu de la pesantez va a decir, bien, yo honro las lenguas y paladares selectivos que han aprendido a decir yo, sí y no.
Nietzsche va a señalar en el Ecce Homo que tres momentos que bien pueden corresponder con tres momentos de su propia obra, también son momentos que se corresponden con estadios posibles de la vida humana. El hombre rebelde de Camus. En este escrito, primeras dos líneas, primero puedo hacer una referencia que no hace Camus, que una cuestión, indicar algún aspecto etimológico de rebelde. Rebelde significa, o viene de la raíz, rebellum, ¿no? Que es como una vuelta al estado de guerra. El rebelde es aquel que niega el estado civil, ¿no? Es una etimología que está cercana al corpus teórico del contractualismo, ¿no? El rebellum es aquel que propone de alguna manera con su acción una vuelta al estado de naturaleza. ¿Qué dice Camus? ¿Qué es un rebelde? Adivinen. Alguien que dice no. Pero este no es una renuncia, dice, sino que en el fondo es una afirmación. El no es la indicación de la existencia de una frontera y de un límite que otro está tratando de pasar. Es el rechazo a una intromisión, el rechazo a un abuso o a algo que se considera intolerable. Dice que el esclavo, imaginando un esclavo, no haya dicho no antes, que haya callado, no significa que no haya hecho juicio, que no deseara decir no. El momento de rechazar, ¿no? Imaginando en hipótesis de un esclavo que de pronto dice no, o preferiría no, a la orden del amo, rechaza por entero también su estado de esclavo. ¿Por qué? Porque en ese decir no, la conclusión que resulta de ese límite, del reconocimiento de ese límite, es que no hay nada que obligue inexorablemente a la obediencia. Nada. Pensemos en lo que este concepto implica para el existencialismo. Es la ausencia de fundamento. Digo esto porque en algún modo de entender la libertad en Sartre es precisamente la nada de esencia. ¿Qué es la libertad? La nada, aquello que todavía no ha sido determinado. Entonces, no son sinónimos, pero es un aspecto, un modo de entender la libertad. Entonces, para Camus, esta circunstancia de la certeza de que no hay nada que obligue de manera inexorable, puede llegar o bien por experiencia propia, o bien puede ser el resultado de ser testigo del espectáculo de la opresión de otro, ¿no? Pero siempre será experimentado como un desborde, una especie de autointoxicación de noes acallados, dice Camus. Pues también allí está la conciencia de la nada, de una nada, de que no hay nada que justifique la relación de dominación. Se dice no con la intención de que eso que se es sea reconocido, dice Camus. Es cierto que en diferentes épocas, digamos, de hecho yo lo he estado haciendo, ¿no? Camus dice, en diferentes épocas y en diferentes civilizaciones aparecen diferentes modos y diferentes razones para decir no, pero hay algo que es invariable, que ese no, este no que pone el límite, tiene carácter reflexivo. ¿Qué quiero decir? De hecho, ha tenido diferentes nombres este modo de decir no, de poner límite. Se puede llamar fraternidad, sororidad, solidaridad, colaboración. Lo cierto es que cuando este límite es reconocido en uno, no es posible no proyectarlo a los otros, de las mismas condiciones de existencia atestiguadas que uno mismo. Por eso la solidaridad es revolucionaria.
ninguna rebelión que no sea solidaria puede prosperar. La rebelión del no solo descubre los límites propios para los otros, sino que también descubre los propios límites en relación con los otros. Así es como en lo humano podría darse la tensión entre la tiranía y la servidumbre, ¿no? Pero a la certeza del ser colectivo, esta tensión se resuelve siempre individualmente. Entonces, así como existe la evidencia del código del cogito cartesiano, ¿no?, cuya evidencia nos lleva al solipsismo, la evidencia de este no, que establece un límite a la dominación, que muestra la ausencia del fundamento de la dominación, saca al individuo de su soledad para mostrar el lazo común que tiene con el resto de los seres humanos. Yo me rebelo, luego nosotros somos, dice Camus, literal. Se apoya entonces en la certidumbre de que más que en tener fundamento, en la ausencia de fundamento es la que prima, lo que se evidencia en el decir no. El no, entonces, es la barrera irreductible de humanidad. Lo humano se identifica en ella y no lo instala por encima o por debajo de otro, sino que es condición de igualdad. Paso a las conclusiones. La insumisión, entonces, el decir no, es una expresión de insumisión, de inservidumbre, diría, te cito Sofía. La insumisión es la desobediencia que sabe no hay fundamento alguno para crear una obligación de obediencia. Y al mismo tiempo sabe también que no hay fundamento alguno que justifique su dominio sobre otros. Entonces, no toda desobediencia es insumisa, pero la desobediencia anarquista sí ha de hacerlo. Ha de serlo. Todo anarquismo es insumiso, pero no toda insumisión es anarquista. Ya lo señaló Aníbal. Digamos, yo no voy a decir que los químicos son anarquistas. Voy a reservar la expresión anarquista para la modernidad, porque es allí donde desarrolla un corpus teórico, una corriente de pensamiento que además tiene como elemento a combatir, problemático y a cuestionar el Estado. Entonces, vamos a reservar la expresión anarquista para la modernidad. Pero en la insumisión, en esta capacidad de decir no, descubro que no hay nada que fundamente de modo concluyente que yo deba someterme al dominio de otros. Pero al mismo tiempo, y a partir de ello, deduzco que tampoco tengo fundamentos para dominar a otros. Es una relación refleja, es un límite reflejo. Ahora, es cierto que la tradición política, la teoría política, se ha ocupado de justificar la obediencia, o bien porque los gobernantes eran sabios, valientes, tocados por la gracia de algún dios, o un dios, superdioses, o porque eran más fuertes, o por miedo, o porque eran elegidos por la mayoría, o porque nos convienen. La pluralidad de estos pseudo fundamentos nos dan la pauta precisamente de que no hay un fundamento. Es cierto, lo cierto es que no hay nada que fundamente la obligación de obedecer. Es como hubiera dicho, bien podría haber dicho Lavoisier, el rey, no solo el rey está desnudo, todos lo estamos. Por eso, por estas razones, el anarquismo no dice, o el anarquista, no dice solo no obedezco, sino que dice ni amo ni esclavo, ni dominador ni dominado, ni opresor ni oprimido, ni víctima ni verdugo, ni explotador ni explotado. Y así no se está diciendo solo yo no obedezco, sino que se está diciendo también tampoco mando, porque la reflexibilidad está contenida en las mismas condiciones de la insumisión, y en esta está incluida la pluralidad humana. Por lo tanto, en la insumisión anarquista, los efectos disolventes son evidentes, los he expuesto.
porque además deja a las claras la relación con el ANARG disolvente, ¿no? La ausencia de fundamento. Sloterdijk, cierro con un comentario sobre Sloterdijk, dice, los estados son aparatos de coacción que no funcionan cuando las ovejas comienzan a decir yo. Es como si entrara arena en el engranaje de los automatismos de la obediencia irreflexiva. Ahora, la socialización se encarga de que aprendamos a no decir no. La capacidad de decir sí va acompañada por la capacidad de decir no. Y en ella misma es donde adquiere su sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, y entonces ahora voy a pasar yo a leer los comentarios que nos han hecho, las preguntas que han hecho para los ponentes, ¿sí? El resto de los participantes. Nada más quisiera señalar que me parecen muy interesantes los cruces que aparecieron más allá de la diversidad de los objetos de estudio de cada uno de ustedes respecto de la cuestión de la crítica, y respecto de los aportes que pueden brindar las ideas anarquistas. Bueno, yo tendría un montón de cosas para decir, un montón de comentarios puntuales para cada una de sus ponencias, pero creo que por una cuestión de tiempo voy a pasar a los comentarios para que ustedes después puedan explayarse sobre lo que ha dicho el resto de los participantes. Entonces, en primer lugar, a ver, las preguntas para Aníbal serían, las preguntas y comentarios serían los siguientes. Hay una pregunta de Ernesto que dice, consulta si el anarquismo se puede ver como un estilo de vida económico y social. Y también hay otra pregunta de Arturo, un comentario y pregunta de Arturo Rivas que dice, profesor Aníbal, ¿usted consideraría que un gobierno unipersonal en manos de una persona virtuosa podría ser viable? Es decir, con respecto a las tipologías de formas de gobierno, ¿consideraría una buena opción a la monarquía, ya que actualmente podría parecer que la democracia más bien ha devenido en una oclocracia? Y hay un comentario general para todos de Javier Asali que dice, estimados, aprovecho para saludarlos y decirles que las jornadas son muy interesantes, con expositores valiosos, sigan adelante, buen trabajo, en especial todo lo relativo a pluralismo normativo y derechos humanos. Bueno, dice que le trae muy buenos recuerdos, ya que conoció a Óscar Correas y les envía un saludo. Para Juan hay una pregunta de Roxana Guerrero Sotelo que dice lo siguiente, respecto de la relación de los conceptos salud, enfermedad, tratamiento y anarquía, ¿existe alguna alusión a lo que podría constituir el bienestar? Por otra parte, el tratamiento podría entrañar una asepsia moral, una normalidad. Y por último, también hay una pregunta para Elina Ibarra, una intervención de Rocío que dice lo siguiente, disfruté mucho cada participación, y en especial la exposición de la maestra Elina Ibarra, la manera de explicar algo complejo y cómo volver algo complejo ameno, ¿sí? En un análisis profundo de todos los autores que abordó. Bueno, y yo quisiera sumar nada más tal vez una pregunta para Elina, que es la siguiente. Si, digamos, me parece que es muy claro en la ponencia que se desliza esta vinculación, ¿no? Entre la desobediencia y la crítica, es un eje que me parece que está allí. No sé si en estos comentarios quisieras decir algo más al respecto. Al resto de los ponentes no les voy a hacer más preguntas que tienen un par ya y tenemos poco tiempo. En todo caso lo podemos ver después. Si les parece bien, entonces tomamos unos 3-4 minutos para cada uno, y si les parece bien, en el orden en que pusieron también, primero Aníbal, luego Juan, y como cierre Elina. ¿De acuerdo?
Bueno, contesto. Voy a ser rápido para que puedan responder también Juan y Elina. Dos comentarios, dos preguntas. Si el anarquismo, la anarquía es un modo de vida económico, social, si pueden tenerse como creo que el anarquismo implica por lo menos tres dimensiones. Sería la dimensión existencial, que es, bueno, podría resumirse un poco en gran parte de lo que expuso Elina, ¿no? Mi libertad no requiere fundamentos, y para ser existencialmente anarquista no necesita esperar el futuro, una sociedad libre, sino que uno puede tratar de ser libre, es decir, de liberarse de las obsesiones de las ideas fijas, religiosas, o de dominación, o de obediencia, o de sumisión, acá y ahora mismo. En gran medida, por lo menos, de hacer su propia vida y no seguir libretos ajenos, de no seguir modelos de vida armados por otros. Eso es lo que llamaría anarquismo existencial. Después está la ética anarquista, que es tratar de comportarse como anarquista, que se resumiría también en algo que citó Elina mencionando a Camus, ¿no? Ni amos ni verdugos. Tengo que tratar de comportarme en la medida que puedo en mi cotidianidad, con la gente que me cruzo, como ni amo ni como verdugo, ni como dominador ni como sumiso. Tratar de establecer relaciones en el mismo plano. Y en tercer lugar, está el anarquismo tradicionalmente, el anarquismo sociopolítico, es decir, ese sueño de llegar en algún momento a una sociedad libre de autoridades, de opresiones, de explotación, de supersticiones. Esa sería, digamos, la realización de un modo de vida comunitario, general, colectivo, económico y social. Eso tal vez, bueno, a mediano o corto plazo no parece hoy muy realizable, pero creo que hay que seguir trabajando hacia eso. Pero sí creo que también dentro del anarquismo como ética y como modo de la existencia, podemos practicar, por lo menos con nuestros iguales, con nuestros amigos, con la gente con la que nos relacionamos, una especie de comunismo, de mini comunismo o de mini socialismo. Yo no soy propietario de mis cosas frente a mis amigos, por lo menos trato de no serlo. En la medida que uno pueda, obviamente, digamos, la sociedad es capitalista y a uno las reglas le son impuestas en gran medida, y nuestra capacidad de decir no a veces está limitada a nuestra propia supervivencia muchas veces. Ahora, creo que tenemos que no resignarnos frente a esos límites y tratar de ir ampliando esas islas de solidaridad económica y social también, que viene de la mano con los otros dos niveles que les decía antes. Y respecto de una posibilidad de una monarquía o de un líder virtuoso, y no creo en eso, no creo. Creo que una persona realmente virtuosa intelectualmente y moralmente, siquiera, jamás buscaría gobernar. Es el dilema que, para volver a Sócrates, que mencionó también Elina, ¿no? Una persona, me parece sana mentalmente, no pretende gobernar, o sea, no solamente no se deja gobernar, sino que tampoco pretende ser amo. Así que cualquier persona que busca sistemáticamente el poder, o que lo acepta porque lo hereda, creo que ya de alguna manera es casi una contradicción, un oxímoron con la idea de virtud en cualquier sentido que se quiera entender la palabra virtud. Muchas gracias. Tengo que hacer una corrección. Yo lo había visto, pero cuando leí las preguntas no lo encontraba. Hay una pregunta para Elina de Arturo Rivas, interesante, que dice lo siguiente: con respecto a lo que comenta la profesora Ibarra sobre que la tiranía proviene de la servidumbre, ¿piensa usted que es posible educar a los tiranos, es decir, que pasen a ser virtuosos o dejen de ser tiranos? Digo, lo sumo también para el final cuando responda. Gracias. Y bueno, entonces pasamos a Juan. Gracias, Sofía. Si mal no recuerdo, la pregunta tiene que ver con las nociones de bienestar y de normalidad, ¿no? Básicamente. Sí, la pregunta es la siguiente, digamos, si hay una relación, ¿no? Respecto de la relación de los conceptos entre salud, enfermedad, tratamiento y anarquía, ¿existe alguna alusión a lo que podría constituir el bienestar, ¿no? Y si esto se vincula con la asepsia moral o con una idea de normalidad. Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta. De todas maneras, lo primero es que habría que ver cuál es la categoría de bienestar con la que se está manejando, ¿no? la persona que hace la pregunta. Pero independientemente de eso, en realidad el marco de referencia en el que se basa todo este tipo de metafórica y este tipo de análisis de la realidad social, este tipo de metafórica, básicamente, es una metafórica que, como creo que dije al principio, está basada en una interpretación positivista y
biologicista del mundo, donde existen leyes naturales que son básicamente las leyes biológicas, y sobre el molde de las leyes biológicas se van delineando todo el resto de las leyes, que incluso van a abarcar las leyes que incluyen a las sociedades. El concepto de bienestar en sí me parece que estaría incluyendo, que estaría pensando en otro tipo de componentes que incluyen o exceden la idea de bienestar, con lo cual en ese sentido yo diría que no estaría apareciendo el concepto de bienestar o la noción de bienestar, sino que más bien estaría estándose pensando toda esta metafórica en función de una biológica, y en términos de que cada órgano dentro de ese cuerpo biológico tiene una determinada función. En cuanto a la cuestión de asepsia moral o normalidad, creo que dice, y obviamente no hay por lo menos yo creo que ni desde el anarquismo ni desde el positivismo hay una cuestión, una posición de asepsia moral, digamos, esto más allá del análisis biologicista, pero básicamente lo que se está planteando es, digamos, la preservación de una determinada normalidad de ese organismo social por parte o desde las lecturas de los positivistas, y justamente lo que hay desde el punto de vista del anarquismo es la adopción, la propuesta de otra normalidad que va a ser alternativa, es decir, hay una discusión que es profunda respecto de los dos conceptos. Bueno, más o menos esto. Muchas gracias, Juan. Bueno, Lina, tenemos unos minutos más para que puedas responder las preguntas que te han hecho. Bien, muchas gracias por los comentarios. Quiero decir, yo dejé pasar que el expositor anterior dijo que soy una lombriz solitaria, dijo que los anarquistas éramos ¿qué? Pará, ¿quién fue eso, Juan? Ahora ya que expusimos, ya me atrevo a decirte. Bueno, primero, quiero agradecer a Rocío por el comentario, muy amable. Temo haber sido un poco clara, pero buenísimo si se comprendió. De todos modos, como ya dije, este es un trabajo que todavía está en proceso. En relación con el comentario que me haces, Sofía, yo creo que el lugar de la crítica es fundamental en el enfoque que yo le doy, porque lo que pretendo es precisamente poder elucidar las condiciones de posibilidad de la desobediencia, y encontré en este carácter reflexivo de la negación, y lo digo yo, creo, la crítica como metodología, ¿no? como enfoque, como eso. Entonces es fundamental. Creo que este proceso que llevé a cabo bien podría llamarse una crítica de la desobediencia. En ese sentido es muy atinado el comentario, la indicación, la pregunta. Arturo, a ver, educar al tirano. Mira, los anarquistas dicen, ahora no me acuerdo la cita, no sé si es Malatesta, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo creo que hay un problema si alguien se considera capaz de decidir sobre las vidas de otros. Veo un problema allí y no creo que ese problema se resuelva con la educación. Creo que en todo caso se resuelve con la educación de aquellos que estamos en las circunstancias de no poder tomar muchas decisiones sobre nuestras vidas, es decir, los que somos gobernados. ¿Y por qué hago las comillas? Yo creo que ya incluso tendríamos que dejar de usar este lenguaje. Aquellos que se llaman gobierno, que viene de la expresión griega Kubernetes, ¿no? el timonel, el que maneja la nave y por ello los destinos de quienes están subidos en ella, deberíamos dejar de hablar de gobernantes, porque estos gobernantes no se gobiernan ni siquiera a sí mismos. Lo que quiero decir es, son meros administradores.
no producen nada de los bienes sobre los que tienen que tomar decisiones. Entonces, no elegimos gobierno, yo no elijo un gobierno. Son administradores de bienes que no les pertenecen. Entonces, no solo habría que educar al tirano, tenemos que educarnos nosotros para poder hacer valer nuestros preferirianos. ¿Puedo agregar Gracias. algo respecto a esto que decía Lina Por y lo que Sí, dije claro. antes? Digo, porque rápido. Yo cité a Sócrates en eso de que gobernar y ser virtuoso es una contradicción, ¿no? Que una persona en cualquier sentido se llame. Y notablemente, digo, estaba pensando, la pregunta que hacía creo que Arturo, la que me hizo a mí, más o menos la que continúa Lina, supone una platónica, entonces puede parecer contradictorio, yo cité a Sócrates, digamos, bueno, el tema es que Sócrates no es obviamente Creo que estamos que utiliza de los 5. Es Sócrates precisamente que jamás se interesó por la política práctica, sí por la crítica o por la discusión política, pero nunca por acceder a cargos administrativos o magistraturas. Otra cosa es de Sócrates de Platón, ¿no? Recuerden que Sócrates, todos se decían socráticos después de muerto Sócrates. Sócrates no escribió nada, así que hay por lo menos tres construcciones de la imagen de Sócrates. Lo que se sabe es que Sócrates histórico jamás se interesó por la política activa, sí por la discusión política. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, ya estamos sobre la hora. Nuevamente quería señalar que me parecieron sumamente interesantes las intervenciones de cada uno de ustedes. Y bien, entonces tal vez para dar cierre a la mesa, agradecer nuevamente, ¿no?, la posibilidad de este espacio en el marco de estas jornadas, a los organizadores, con toda la asistencia que nos han brindado, y bueno, y a cada uno de ustedes. Y A bueno, Humberto y a Carlos y a Rocío, a las chicas. Humberto, Carlos estuvo exactamente. escuchando, ¿no? Toda la sesión, pobre Carlos. Chao, Humberto. Exactamente. Así que Siempre bueno. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, damos por cerrada la mesa. Gracias.